La 12ª visita asturiana de verificación de derechos humanos pudo constatar la permanente violación de derechos humanos y el derecho internacional humanitario que se están desarrollando en Colombia, tanto en el marco del conflicto armado como del conflicto social. En el marco del conflicto armado hay un agravamiento del conflicto con el Ejército de Liberación Nacional y con el Ejército Popular de Liberación, al tiempo que la delegación asturiana pudo constatar que las FARC cumplieron con el cese del fuego unilateral y que el gobierno, a partir del mes de abril, ha cumplido con el cese de bombardeos en los territorios donde hace presencia esta guerrilla. La delegación asturiana registra con gran preocupación el asesinato de 63 defensoras de derechos humanos durante el año 2015 y 16 en lo que va transcurrido hasta el 30 de marzo del presente año, el 2016. 18 de las personas asesinadas el año pasado eran dirigentes sindicales, con lo cual la CUT nos dio un reporte de 3.074 dirigentes sindicales asesinados desde su creación. El otro asunto muy grave que la delegación asturiana pudo constatar es que el año pasado continuó el desplazamiento forzado de población de territorios de interés de las empresas multinacionales. Más de 350.000 personas fueron desplazadas el año pasado, poniendo a Colombia de nuevo como el segundo país del mundo con más víctimas de desplazamiento forzado. También el año pasado hubo 227 víctimas de minas antipersona, entre ellas 67 personas que perdieron la vida, 27 niños, niñas, siendo Colombia el país del mundo con más víctimas de explosión de estos artefactos. En lo que tiene que ver con desaparición forzada de personas, el dato también es muy grave. La Fiscalía General acepta 72.000 personas desaparecidas, mientras que otros organismos del Estado, como el Registro Nacional de Desaparecidos, hablan de una cifra que pasa de 24.000 personas. Como quiera que sea, es mucho mayor el fenómeno de la desaparición forzada en Colombia que lo que ocurrió en las dictaduras militares atroces del Cono Sur. En lo que tiene que ver con la situación de pueblos indígenas es dramático el asunto porque en este momento hay más de 35 pueblos indígenas al borde del exterminio por la presión de las empresas mineras, de las empresas dedicadas a los agrocarburantes, particularmente a la palma africana, las madereras y otras grandes empresas dedicadas al sector minero energético. En lo que tiene que ver con las mujeres, el dato también es dramático. Hay un incremento de la violencia sexual contra mujeres, niños y niñas, tanto en el marco del conflicto armado como en violencia doméstica, en violencia intrafamiliar, con unos índices enormes de violencia impune contra ellas. La delegación asturiana, digamos que se acercó al hecho inevitable de que en Colombia no se protege de manera real, de manera efectiva al menos, a quienes defienden los derechos humanos. Y esa situación de desprotección genera muchas dudas sobre cómo se va a proteger a la dirigencia guerrillera una vez entregue las armas o haga los acuerdos de cese del conflicto armado con el gobierno, puesto que pudimos constatar una reparamilitarización en todos los territorios que visitamos. Cauca, Nariño, Casanare, Arauca, norte de Santander y el departamento del Tolima, como una situación de rearme o de reagrupamiento del paramilitarismo bajo diferentes formas y nombres, un rearme que por fin un alto oficial del ejército colombiano aceptó, porque siempre han negado que eso esté pasando. El coronel comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta aceptó ante la delegación asturiana que en Cúcuta y los cinco municipios del área metropolitana hay presencia paramilitar y que literalmente la fuerza pública está desbordada por este fenómeno. Por último, la delegación asturiana regresa preocupada por el hecho de que el Estado colombiano aceptó el 7 de septiembre del año pasado, a través de una sentencia del Consejo de Estado, que en Colombia hay una situación de ejecuciones extrajudiciales con carácter de sistemático, de planificado, como un crimen atroz, que desde luego es un crimen que va a tener que juzgar la Corte Penal Internacional, puesto que la justicia colombiana solo establece responsabilidades hasta el grado de coronel, cuando la cadena de mando llega al Ministerio de Defensa y desde luego a Presidencia de la República. Como el conflicto social colombiano se está exacerbando, porque se está reconcentrando la propiedad de la tierra, la renta y el ingreso en pocas manos, esa situación está agudizando el conflicto social, pues tenemos el temor de que se siga aplicando la pena de muerte de facto y la brutalidad policial del Escuadrón Móvil Antidisturbios contra los campesinos, los indígenas, los sindicalistas y la gente que está movilizando por derechos económicos, sociales y culturales. La delegación asturiana, reunida con el cuerpo diplomático en Bogotá, con el embajador de España y con los responsables de la misión internacional de la Unión Europea en Colombia y con Naciones Unidas, sabe que el cuerpo diplomático se está preparando para un escenario aún de mayor violencia en la etapa de negociación y posacuerdos. Nosotros llamamos a la atención a la comunidad burgalesa y a la comunidad internacional sobre el hecho de que la gente colombiana sigue necesitando protección internacional, que no es cierto que haya una situación de normalidad en derechos humanos y que desde luego
se va a tardar muchísimo tiempo que Colombia pueda decir que va en realidad rumbo a la paz, que significaría los respetos de los derechos de la población. Por ahora solo hablamos de conversaciones para terminar el conflicto armado con una guerrilla, aún no con el Ejército de Liberación ni con el Ejército Popular, pero es una esperanza que abrigamos todos, a pesar de la oposición de sectores de la derecha. La delegación asturiana pudo constatar en enormes movilizaciones en Bogotá el 17 de marzo que hay un clamor nacional por la paz, que hay sectores políticos que le están jugando todo a que el país resuelva la guerra, pero que la guerra tiene enemigos en el aparato industrial, en el aparato militar y en la extrema derecha latifundista. Sobre eso hay que pronunciarse muy fuerte desde Burgos, mientras que en Asturias pues estamos acogiendo a personas que están perseguidas a muerte. 5 llegaron en la última semana y se completan 104 personas que complementan las 12 visitas de verificación que hemos hecho hasta el momento. Una preocupación habitual cuando se convocan movilizaciones tan importantes como esta que están anunciadas, porque ya los ha habido anteriormente, porque ya ha habido repercusiones muy negativas en la vida, en la integridad de las personas. La delegación asturiana, como estamos compartiendo, estuvo en el territorio, en Colombia, en los diversos departamentos, en un momento en que acababan de detener, por ejemplo, al hermano del expresidente Uribe, relaciones con paramilitares, en el momento en que acababa de dimitir el jefe general de la policía, el señor Palomino, una red de prostitución masculina en relación con el Senado, está en los medios de comunicación, y nuestra visita también coincidió con el asesinato de Berta Cáceres en Honduras. Como sabe muy bien, Iniciativa de Solidaridad Internacionalista de Burgos, que nos ha invitado a esta localidad para compartir estos hallazgos de la visita, eso ha sido un crimen horrendo de mucha repercusión. Pero en nuestra visita al terreno colombiano estuvimos también con los familiares de una persona con unas características similares, asesinado en noviembre, David Abril, en el caso del Casanare. Defensor del medio ambiente, líder campesino, unas características muy similares a las de Berta Cáceres a nivel internacional, ¿no? Estas repercusiones tienen que ver también con la influencia en ese territorio del Casanare y en todo Colombia, de grandes empresas multinacionales, transnacionales, que están destruyendo el medio ambiente. Como estamos también en el año en que se han iniciado los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que dicen todos los gobiernos que tienen que cumplir, bueno es recordarlo en este momento, cuando los defensores, las defensoras de los derechos de la naturaleza, o de la madre tierra, como dicen los pueblos indígenas de Colombia, pues están en cuestión. Si además para defender todo eso van a la calle, van a las calles, van a las plazas de forma muy organizada, como me está comentando Quique, en los próximos días, bueno es que haya atención en Burgos, en Asturias, en todo el Estado español, en toda Europa, a lo que va a acontecer en los próximos días, para acompañar a esas enormes movilizaciones de los indígenas, de las negritudes, de los campesinos, de los sectores populares, en defensa de todos sus derechos, incluidos los derechos de la naturaleza. La relación que fortalecemos en el día de hoy entre una pequeña organización internacionalista que se llama Sol de Paz Pachacuti y otro pequeño colectivo pero muy combativo que se llama ISI, aquí en Burgos, 2 territorios, y en relación, en este caso concreto, con Colombia, ¿no? La necesidad de fortalecer esos lazos para construir, aunque sean visitas como estas en las que varias veces nos ha acompañado ISI, a la delegación asturiana, que como estamos explicando ya es la número 12, con este informe, y que eso alimenta también pues, muchas cosas, porque además de defenderlo en los parlamentos, asturiano, europeo, español, además del sistema de Naciones Unidas donde se presentan estos hallazgos, este documento que está centrado sobre todo en los sectores más vulnerables de Colombia, y este aumento de las violaciones en este periodo que se considera que tendrían que disminuir por acercarse la paz, y en esas expectativas de paz acompañamos también, ese aumento debería disminuir. ¿Cómo? Pues la parte que nos toca del acompañamiento internacional es que se está ya preparando una tercera 13 visita al año que viene. Bueno sería que representantes institucionales con los que nos hemos reunido aquí en Burgos nos acompañaran también el año que viene, ¿no? Para dar testimonio, para entender sobre el terreno a qué aspiran las gentes colombianas organizadas.
soy el que represento la parte sindical, realmente pues para denunciar todo lo que tiene que ver de las injusticias que se están realizando en Colombia, y también pues para todo lo que tiene que ver en el aspecto de las violaciones de los derechos sindicales del gobierno colombiano, ya que no se están respetando las libertades sindicales y las garantías. Vemos entonces con particularidad de que realmente pues, todo lo que tiene que ver en el aspecto sindical, con la firma de los tratados del TLC con los Estados Unidos, del acuerdo del plan Obama-Santos, no se están respetando. Ahí pues realmente lo que tiene que ver en el aspecto de los contratos a término fijo viene a ser una masacre laboral y son contratos basura, pues por el mero hecho de que nuestros trabajadores se afilien a las organizaciones sindicales, pues entonces están siendo echados por las empresas. O sea, las empresas no están apoyando los sindicatos, y antes por el contrario prácticamente están realizando un terrorismo de Estado contra las organizaciones sindicales. Tenemos que ver pues, entonces la baja sindicalización en Colombia, que no alcanza ni siquiera al 4% de los trabajadores sindicalizados. Fuera de eso, pues las persecuciones de los grupos armados al margen de la ley, como son las autodefensas. En el caso mío he sido hostigado en mi familia y también he recibido atentados y también pues llamadas anónimas por el mero hecho de ser sindicalista. Tenemos entonces una persecución a nivel nacional de los organismos del Estado, llámese policía, ejército. Concretamente también para denunciar el grupo creado por la policía, el SMAD, en Colombia y el Estado, en donde ha asesinado líderes comunitarios y líderes sindicales y ha dejado lisiado a compañeros como el compañero Oscar Arturo Orozco del sindicato Sintraelecol y presidente actual de la CUT, de la Central Unitaria de Trabajadores, y el compañero de Educal, Juan Carlos Martínez.